Gracia y paz. En el estudio 1 dijimos que seguir a Cristo era como hacer una travesía con Él, hacer un viaje con Él. Y hoy vamos a ver cómo parte de esta travesía significa cruzar el mar. En Marcos capítulo 4, versículo 35 dice así: Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Es decir, hay un mar por delante y la necesidad de cruzar el mar, atravesar el mar, subir a una barca y navegar. Entonces, la vida de esta manera también consiste en esto. Seguir a Cristo también significa navegar con Él. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Le tomaron como estaba, da la idea de que con premura, con cierta presión. Y se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Esta gran tempestad no es una tempestad cualquiera. Hemos buscado en el griego y los dos evangelistas que narran este episodio, que son Mateo y Marcos, usan palabras que son muy significativas. Mateo utiliza la palabra seismos, que es la misma que da lugar a la palabra sismo en español. Y es un terremoto o una conmoción profunda. Lo extraño es que aquí, tratándose de una tempestad en el mar, se traduce como tempestad y no como terremoto, pero significa terremoto. De hecho, en la misma escritura, cuando el Señor fue crucificado, hubo un terremoto, se usa esa palabra, y después cuando Él resucita de entre los muertos también ocurre un terremoto, que remueve la piedra, etc. De tal manera que esto es un sismo, pero en el mar, con vientos, que agita las olas. Y el otro evangelista utiliza otra palabra que significa torbellino, un torbellino en el mar. Como cuando Jehová respondió a Job desde el torbellino, o como cuando el Señor produjo una tempestad en el mar en momentos que Jonás huía de Dios. Noten ustedes, sea terremoto, o conmoción subterránea o subacuática, o sea un torbellino, esto que se produjo aquí no es un evento natural, sino que aquí hay implicadas fuerzas más profundas, fuerzas de oscuridad, y que más adelante vamos a comprobar. Ahora, vamos con el Señor navegando, en esta navegación que es la vida, en esta etapa de la vida que es navegar con Él, cruzar un mar. Y Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Durmiendo. La paz en medio de la tormenta. El Señor estaba cansado después de un día agitado, de interactuar con la gente, de impartir enseñanzas, de atender enfermos. Y por eso los discípulos como que lo tomaron y un poco lo forzaron a entrar a la barca. Él está durmiendo. Pero nos preguntamos, ¿de verdad estaba durmiendo? No es que dudemos de lo que la Escritura dice. Estamos diciendo, en esta metáfora de caminar por la vida, de navegar por la vida, ¿está el Señor durmiendo en nuestra barca? Bueno, el asunto es que le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? ¿No tienes cuidado? ¿No te preocupa? ¿No te importa? En realidad la palabra griega aquí pareciera que indica eso. ¿No te importa que perecemos?
porque la encontramos también en otros pasajes de la Escritura, en Juan, cuando dice, el asalariado huye porque no le importan las ovejas. O como cuando Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Tener cuidado es preocuparse, importarse de algo. Entonces, los discípulos en su desesperación le dicen, ¿no te importa que perezcamos? Pero noten ustedes, en nuestra experiencia vital, preguntarle eso al Señor sería como decir, Señor, estamos pereciendo. No solo nosotros, tú también vas en la barca con nosotros. ¿No te importa? Uno de los susurros más malignos del diablo contra nosotros cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades como esta, es esta palabra. Tú no le importas a nadie. No vales nada. Y ese susurro probablemente usted lo ha escuchado. Y te hace ver que Dios no presta ninguna atención. A Dios no le importa tu suerte ni tu existencia. Te sientes arrojado a la orilla del camino, tirado. No hay esperanza para ti. Los hombres te abandonaron. Los que debieron estar a tu lado no están y resulta que tampoco al Señor, a Dios, tampoco le importas. De tal manera que esta pregunta que le hacen al Señor también de alguna manera es el sentir de cada uno de nosotros cuando estamos en aprietos, cuando estamos desesperados y le preguntamos al Señor, ¿te importo yo? Si la pregunta es esa y la respuesta es negativa, entonces no hay esperanza. Pero si es positiva, si Él nos demuestra que le importamos, entonces hay esperanza. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Noten ustedes que le está hablando al mar y al viento como si fueran seres conscientes. Y de hecho la palabra enmudece aquí en el griego es sea amordazado, como si fuera una fiera enfurecida, a la cual hay que ponerle un bozal. Entonces, cuando decíamos recién que esta tempestad no tiene causas naturales, es eso lo que significa. Ahí hay una fiera embravecida que abre sus fauces, quiere tragarte, quiere engullirte, y entonces el Señor dice, cierra tus fauces, te amordazo. En esta travesía de nuestra vida con Cristo, pasando el mar, encontramos cosas como estas. Las circunstancias se agitan, los problemas se recrudecen, y entonces pareciera que hay fuerzas que están más allá de las cosas que vemos. Hay fuerzas que se levantan contra nosotros y que amenazan no solo con lo nuestro, sino con nosotros, con nuestra vida, con nuestra supervivencia como creyentes. De tal manera que el Señor tiene que ponerle una mordaza o un bozal a esa fiera amenazante. Y cuando Él lo hace, entonces viene una bonanza o una calma absoluta. ¿Por qué razón ese enemigo enfurecido pretendía hundir la nave e impedir que avanzaran y llegaran a la otra orilla? Porque en la otra orilla está el endemoniado Gadareno. Si leemos el siguiente relato, vamos a ver que hay un hombre allí desesperado que vive en los sepulcros, que no pueden dominar y que está
enclaustrado, que está engrillado, esclavizado de multitud de demonios, al cual el Señor va a libertar. Y aunque ellos no podían saber, las fuerzas de oscuridad no podían saber que el Señor iba a realizar ese portento, sin embargo el Señor al comenzar les había dicho, pasemos al otro lado. Se podía leer la intención del Señor. ¿Qué estaba esperando al otro lado? Siempre que hay más allá un esclavo que libertar, alguien al cual romper sus cerrojos, siempre encontraremos al lado de acá impedimentos y obstáculos. Siempre encontraremos un enemigo enfurecido que quiere evitar que la obra de Dios sea hecha. Pasemos a la otra historia, a la segunda historia de una tempestad en el mar. Está también en Mateo y en Marcos. Y ocurre después que el Señor ha multiplicado los panes y los peces. Se ha producido una gran conmoción en la multitud. Todos desean a este hombre que es capaz de saciar sus necesidades físicas. Entonces, desean hacerle rey. Y ese deseo llega también a oído de los discípulos del Señor. Y los discípulos que también estaban bastante favorables a esa idea, porque ellos anhelaban que el Señor se convirtiera en el rey esperado, en el Mesías que cortara las cadenas de la esclavitud política que estaban viviendo con respecto a Roma. Ellos prestan oídos a esa declaración y se entusiasman. Entonces el Señor literalmente los presiona, los empuja para que tomen la barca y vayan al otro lado del mar, mientras Él se queda acá en el monte orando. De esa manera se inicia esta segunda travesía, el Señor presionándolos para que suban y vayan. Ahora, el relato de ese episodio dice que después que los hubo despedido, despidió a la gente, despidió a los discípulos, se fue al monte a orar. Y aquí nos detenemos un minuto para explicar lo que significa este orar en el griego. Es una palabra que significa, no como cuando nosotros oramos y pedimos a Dios, a veces una larga lista de peticiones, sino un intercambio de deseos humanos, por sus deseos, los deseos del Padre, mientras el Padre imparte la fe en el corazón. Esto va más allá de nuestra imaginación. El Hijo orando con el Padre, expresándole sus deseos, el Padre a su vez expresándole sus propios deseos, comentando las alternativas de lo que ha ocurrido y de lo que va a ocurrir. Cuáles son los planes de Dios, el propósito de Dios y cómo el Hijo colabora con eso, se ofrece para eso. Qué maravilloso. Luego dice que al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. La cuarta vigilia era el espacio de tiempo que va entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. No sabemos con precisión en qué momento de ese espacio fue, pero sí lo que podemos entender es que la travesía y la lucha contra el mar embravecido fue largo, trabajoso, de la primera vigilia a la cuarta vigilia, prácticamente toda la noche. En esta travesía por la vida, que es navegar con Cristo por un mar
proceloso. Ahí está, este bregar con las circunstancias, largo tiempo, afanosamente, desesperadamente. El Señor no está en la barca como en el caso anterior, no está durmiendo, o aparentemente durmiendo, aplicado a nuestra realidad, ¿se entiende? No estamos cuestionando las Escrituras. En esta realidad, en este momento, ya no está el Señor en la barca, está afuera. Nosotros vamos solos y aparentemente abandonados del poder de su mano que nos protege habitualmente. Entonces, en medio de esas circunstancias se acerca alguien, una presencia que viene acercándose y ellos piensan que es un fantasma o una aparición, algo inexplicable, porque ellos pueden entender lo que es una tormenta. Como pescadores, la mayoría de ellos están habituados a que en esa zona geográfica, en el lago de Galilea o en el mar de Galilea, hay vientos huracanados habitualmente, pero una figura que camina sobre las aguas no es una cosa común. De tal manera que ellos se llenan de pavor y espanto y gritan de miedo. Es algo que excede a toda su comprensión. Porque cuando nosotros enfrentamos dificultades y conocemos las causas de las dificultades, podemos simplemente humillarnos delante del Señor, pedir perdón si es necesario, arreglar lo que haya que arreglar, corregir lo que haya que corregir. Pero cuando eso que nos ocurre no tiene una explicación, entonces ahí sí que nos complicamos. Y ahí vivimos días de zozobra, horas de angustia infinita, porque no podemos entender lo que sucede. Entonces, el miedo por la tormenta es muy menor al miedo de ese fantasma que se acerca. Sin embargo, el Señor, que al parecer iba pasando de largo, vamos a explicar lo que significa eso. Difícil de explicarlo. A él no le interesaba simplemente llegar a la otra ribera, sino llegar acompañado. A él le interesan los hombres que él ha escogido. Con ellos está trabajando, para ellos se esfuerza. Probablemente eso sea parte de la indefensión en que ellos se encuentran, del abandono en que se sienten. Más encima, el Señor pasa de largo. Sin embargo, no alcanza a pasar de largo, porque al grito de ellos el Señor responde y les dice, no teman, soy yo. Y cuando se escucha ese soy yo, es como que de la eternidad se hace oír la voz del Eterno, el que antes había dicho yo soy el que soy, el que tiene control sobre los elementos, el que tiene la autoridad suprema en todo el universo, dice yo soy. Y con eso está tomando control de la situación. Les vuelve la vida al alma y Pedro, que se entusiasma, dice, Señor, si eres tú, permite o ordena que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. El Señor le dice, ven, Pedro camina, comienza a caminar y comienza pronto a hundirse. Y el Señor de nuevo, con premura, le dice, le extiende la mano y lo levanta. El Señor siempre actúa con premura, como aquí en estas dos ocasiones en que le vemos inmediatamente. Les habla para que se calmen, tiende la mano para que Pedro la pueda tomar. Dos experiencias traumáticas. También vivimos estas experiencias en este caminar, en este viajar con Cristo. Pareciera que están ubicadas en secuencia. Están en Mateo 8, luego en Mateo 14. Primero una experiencia
más breve, con el Señor en la barca, el Señor respondiendo de inmediato para calmar la situación. Esta segunda experiencia más prolongada, que se toma prácticamente toda la noche, el Señor fuera de la barca, caminando sobre el agua. Pareciera que hay un orden, de menos a más. Y fíjense ustedes la forma como reaccionan los discípulos en ambos casos. En el primer caso, después que el Señor calma el viento y el mar, ellos dicen: ¿qué clase de hombre es este al cual el mar le obedece y los vientos? ¿Qué clase de hombre es? Y en la segunda ocasión ellos dicen: verdaderamente eres hijo de Dios. Como si esto que dicen ahora responde la pregunta o el dilema que se plantean antes. ¿Qué clase de hombre? Sí, esta es la clase de hombre. Es el Hijo de Dios. Es Dios encarnado. Es Dios teniendo un control absoluto sobre todas las circunstancias que nos rodean. Las dificultades de la vida, las adversidades a las que nos enfrentamos. El hecho de que estén dos relatos similares, aunque no iguales, de experiencias tan difíciles, nos muestra que esto es parte de la experiencia casi cotidiana, permanente, de los discípulos de Cristo. De esta manera podremos ir comprobando la suficiencia de Cristo, el poder de Cristo. El enemigo está al acecho, se aprovecha de las circunstancias naturales, azuza los elementos contra nosotros. Sin embargo, el Señor está ahí presente, sea dentro o fuera de la barca, tiene control sobre todo. Aunque nosotros desesperemos, son experiencias vitales que nos atosigan, nos ahogan, nos quitan el aliento a veces. Tal vez tú que estás escuchando esto, estés viviendo algo así. O puede ser aquellas experiencias que ocurren a veces los días lunes, cuando después de un domingo lleno de gloria, tú y el Señor en el monte, la transfiguración, prácticamente en el tercer cielo, de pronto el día lunes, que se te viene encima con sus afanes, con sus adversidades, con sus problemas en el hogar, en el trabajo, en el entorno social. Y entonces te preguntas: ¿le importaré yo a Dios? ¿Dios está conmigo o ya me abandonó? Entonces, mirar estos relatos nos recuerda la fidelidad del Señor. Nos recuerda la presencia siempre inalterable, fiel, presente de Dios para con nosotros, en nosotros. Probablemente tú estés en la tercera vigilia, en el mar tormentoso, de una situación inexplicable, incomprensible, un problema sin solución en la familia, que es donde más duele. Es el momento de mirar y buscar la presencia del Señor. Él está en nuestra barca y no está durmiendo en realidad, está velando por nosotros, atento a todo lo que pasa. Nada se le esconde. O si aparentemente está afuera, viene caminando. Este es día de mirar al Señor, de confiar en Él. Los que somos más viejos podemos dar testimonio. Podremos estar sumidos, podremos estar como Pedro descendiendo hacia el fondo del mar.
Sin embargo, siempre estará a su mano. Esa barca no se puede hundir de ninguna manera. La barca de tu vida no se va a hundir, porque está involucrado el interés del Señor, los intereses, sus planes, sus proyectos contigo. No se puede hundir la barca donde Él está. Hermano, tal vez tú has estado mucho tiempo escuchando estos susurros del diablo. ¿A quién le importo yo? Y tal vez no has tenido con quién orar, has estado dando la batalla solo. Yo te invito a que hagamos ahora una oración. Déjame unirme a ti, únete a mí, oremos juntos, para que el Señor venga y ponga su mano y tome el control de esa circunstancia tuya que te agobia y que te quiere ahogar. Pidámosle. Padre bueno, tú nos diste un poderoso Salvador en Jesucristo, que tiene control sobre todos los elementos, sobre todas las circunstancias de nuestra vida. Mira, Padre, el dolor que aqueja y la angustia que aqueja a quien está orando conmigo ahora. Estamos juntos pidiéndote, oh Dios, que venga el Salvador, que rompa esta maraña que el diablo ha tejido, que calme este mar tempestuoso, que ponga bozal a esta fiera que amenaza con tragarnos. Rompe toda esclavitud y toda cadena. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos una respuesta oportuna y suficiente, como siempre tú lo haces. Gracias, Padre, por la respuesta que viene. En el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, amiga, esperemos la respuesta del Señor. Miremos a aquel que no ha perdido ninguna batalla, que es el Alfa y la Omega, que es el gran vencedor. Está sentado en el trono más alto del universo y tiene control absoluto de tu vida. No temas. Él dice, yo soy el que calma la tempestad, el que detiene los vientos, el que trae paz a tu alma. Así sea en el nombre de Jesús. Amén.